Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Holacast Español, el podcast donde practicamos español juntos de una manera natural y relajada. Soy Verónica y hoy estamos aquí para tener una conversación muy interesante. Hola a todos, soy Pedro. Hoy vamos a hablar de algo que muchas personas piensan mucho, especialmente cuando son jóvenes: los planes para el futuro profesional. Y digo jóvenes, pero en realidad esto nos afecta a todos en algún momento de la vida, ¿verdad? Exactamente, Pedro. Ya seas estudiante, ya estés trabajando hace años, o quizás estés pensando en cambiar de carrera, este tema nos toca a todos. Y tú, que nos escuchas hoy, ¿ya sabes qué quieres hacer con tu vida profesional? Cuéntanos en los comentarios. Buena pregunta. Verónica, ¿y tú? ¿Siempre supiste lo que querías hacer? Honestamente, no. Cuando era más joven, cambiaba de idea constantemente. Un día quería ser médica, otro día quería estudiar arte, después pensaba en la educación. No tenía nada claro. ¿Y tú? Yo tampoco. Creo que muy pocas personas saben desde pequeños exactamente qué quieren hacer. Yo, por ejemplo, empecé estudiando ingeniería y después me di cuenta de que no era lo mío. Fue una época difícil porque sentía que había perdido tiempo. Pero eso también es parte del proceso, ¿no? A veces necesitamos probar cosas diferentes para entender qué nos gusta y qué no nos gusta. Ese tiempo que tú crees que perdiste, en realidad te enseñó algo muy importante. Tienes razón. Aprendí que soy una persona que necesita trabajar con gente, que me gusta comunicar ideas, que no me siento bien encerrado todo el día frente a una pantalla. Y eso me ayudó a elegir mejor después. Exactamente. Conocerte a ti mismo es el primer paso para planear bien tu carrera. Y hoy, precisamente, queremos hablar sobre cómo hacer esos planes de una manera práctica y realista. Verónica, cuéntanos entonces, ¿cuáles son tus planes ahora? ¿Qué quieres lograr en los próximos años? Mira, en este momento estoy trabajando como comunicadora y me encanta, pero siempre quise aprender más sobre producción de contenido digital. Así que uno de mis planes es hacer un curso especializado en esa área. No quiero dejar mi trabajo actual, sino añadir nuevas habilidades. Me parece muy inteligente eso. Hoy en día es muy importante seguir aprendiendo. El mundo cambia muy rápido y si no actualizamos nuestros conocimientos, nos quedamos atrás fácilmente. Completamente de acuerdo. ¿Y tú, Pedro, qué planes tienes para tu carrera? Bueno, yo llevo varios años trabajando en comunicación también, y uno de mis grandes sueños es crear mi propio proyecto. No sé exactamente cómo va a ser todavía, pero la idea de emprender algo propio me emociona mucho. Quiero ser mi propio jefe, tener más libertad para crear. Qué interesante, emprender es algo que mucha gente desea, pero también hay que ser honesto, tiene sus riesgos. No es fácil, ¿verdad? No, para nada. Por eso estoy preparándome poco a poco. Estoy ahorrando dinero, estoy aprendiendo más sobre negocios, estoy hablando con personas que ya tienen su propia empresa. La preparación es esencial antes de dar ese paso. Eso es muy sabio. Muchas personas cometen el error de actuar sin planear bien, y después, cuando las cosas no salen como esperaban, se sienten frustradas. La planificación no elimina todos los problemas, pero sí reduce muchos riesgos. Exacto. Y creo que también hay que ser flexible. Los planes pueden cambiar. La vida no siempre sigue el camino que nosotros dibujamos en nuestra mente. Eso es muy cierto. Yo tenía unos planes hace 5 años que hoy son completamente diferentes. Y no porque haya fracasado, sino porque fui aprendiendo, creciendo y descubriendo nuevas oportunidades que ni siquiera imaginaba antes. Eso es algo muy importante, que quiero que los oyentes de Holacast Español escuchen bien. Los planes son necesarios, pero la flexibilidad también. No te casas con un plan para siempre. Si algo cambia, si aparece una oportunidad nueva, si te das cuenta de que algo no funciona, está bien adaptarse. Muy bien dicho. Y también quiero mencionar algo que creo que es fundamental cuando hablamos de planes de carrera: hablar con otras personas. No tienes que planear solo o sola. ¿A qué te refieres exactamente? Me refiero a buscar mentores,
personas que ya tienen experiencia en el área donde tú quieres trabajar, escuchar sus historias, aprender de sus errores y de sus logros. Eso te puede ahorrar mucho tiempo y mucha frustración. Totalmente. Yo he aprendido muchísimo de personas mayores que yo, con más experiencia. A veces una conversación de 30 minutos con alguien que sabe más que tú vale más que meses de estudiar solo. Y hoy tenemos una ventaja enorme. Las redes sociales y el Internet nos permiten conectar con profesionales de todo el mundo. Antes era mucho más difícil hacer eso. ¿Verdad? Si quieres aprender sobre diseño, puedes seguir a diseñadores talentosos en todo el planeta. Si te interesa la medicina, hay médicos que comparten su conocimiento en línea. Las posibilidades son increíbles. Oye, Pedro, hablemos de algo que también afecta mucho a los planes de carrera: el miedo. Muchas personas saben lo que quieren, pero el miedo las paraliza. ¿Qué opinas tú sobre eso? Es un tema muy importante. El miedo es natural y completamente normal. Todos lo sentimos. El problema no es sentir miedo. El problema es dejar que el miedo tome las decisiones por ti. Exactamente. El miedo muchas veces nos dice cosas como: no eres suficientemente bueno, es demasiado tarde para cambiar, vas a fracasar. Y si escuchamos esas voces todo el tiempo, nunca avanzamos. ¿Sí? Y lo curioso es que muchos de esos miedos son exagerados. Cuando miras atrás después de haber dado el paso, piensas, no era tan terrible como yo creía. Así es. Claro que habrá dificultades, claro que habrá momentos difíciles, pero el crecimiento siempre viene con un poco de incomodidad. Eso es parte del proceso. Y hablando de procesos, Verónica, ¿tú crees que hay una edad límite para cambiar de carrera o para empezar algo nuevo? Definitivamente no. Conozco personas que cambiaron completamente de profesión a los 40, a los 50 años y les fue muy bien. La edad no es una barrera si tienes motivación y disposición para aprender. Totalmente de acuerdo. La sociedad a veces nos pone esa presión de que tienes que tener todo resuelto cuando eres joven, pero la vida es mucho más larga que eso. Siempre hay tiempo para reinventarse. Y a veces la experiencia que tienes de un área completamente diferente es precisamente lo que te hace valioso en una nueva. Las habilidades se transfieren. Muy buen punto. Alguien que trabajó muchos años en ventas y decide pasarse a la enseñanza, por ejemplo, trae consigo habilidades de comunicación, de persuasión, de manejo de personas, que son enormemente útiles en el aula. Exacto. Entonces, para todos los que nos escuchan hoy, queremos decirles: no tengan miedo de pensar en grande, de soñar con una carrera que los haga felices y de dar pasos, aunque sean pequeños, hacia esa dirección. Y recuerden, un plan no tiene que ser perfecto para comenzar. Empieza con lo que tienes, aprende en el camino y ajusta según sea necesario. Lo peor que puedes hacer es no hacer nada porque esperas tener todo perfectamente claro primero. Muy bien dicho, Pedro. Y antes de cerrar, queremos hacerles una pregunta a todos ustedes. ¿Tienen ya un plan para su carrera profesional o todavía están buscando su camino? Escríbanos en los comentarios, nos encanta leer sus respuestas. Sí, la comunidad de HolaCast Español es increíble y siempre nos alegra saber qué piensan ustedes. Sus comentarios también nos ayudan a elegir los temas para los próximos episodios. Así que si hay algún tema que quieran que hablemos aquí, díganlo en los comentarios. Estamos aquí para ustedes, para practicar español juntos, de una manera agradable y útil. Y si este episodio les gustó, no olviden darle un me gusta y compartirlo con alguien que también esté aprendiendo español. Cada pequeña acción nos ayuda a crecer y a llegar a más personas. Bueno, creo que hemos hablado de muchas cosas importantes hoy. Planes de carrera, flexibilidad, miedo, mentores, la importancia de seguir aprendiendo. Ha sido una conversación muy completa. Sí, y espero que les haya servido de inspiración o por lo menos de reflexión. A veces solo necesitamos escuchar a alguien más para ordenar nuestros propios pensamientos. Y recuerden que mientras escuchan HolaCast Español, no solo están pensando en su futuro profesional, también están mejorando su español. Así que 2 pájaros de un tiro, como se dice. Exacto. Aprender y reflexionar al mismo tiempo.
Eso es lo que nos gusta hacer aquí. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos por hoy. Ha sido un placer estar con ustedes esta tarde. Cuídense mucho, sigan con sus sueños y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto, a todos. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte de esta comunidad tan especial. Nos vemos muy pronto.